Así es miércoles y como todos los miércoles en este espacio, la oportunidad de platicar con estos jóvenes, estas nuevas generaciones, este grupo que se conoce como la generación millennial, y ya están Jorge Luis Moreno del ITAM, Gamaliel Domínguez de la UNAM, Valeria Jaramillo de la UNAM y María Fernanda Salgado Córdoba, ella. Estamos listos para abordar pues dos temas, principalmente uno, la violencia, vaya que la semana pasada y estos días se vivió una intensa ola de violencia, particularmente enfocada en 4 estados del país, y también la nueva titular en la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Bien, ya ahora sí, ya los veo. ¿Cómo han estado? Pues, a ver, Hola, ¿cómo Hola a todos, hola, mucho gusto. buenas díganme, noches. ¿con quién empezamos? ¿Quién quiere empezar a abordar este tema de la violencia? ¿Cómo lo han visto y cómo han visto los resultados? Porque de alguna manera el gobierno federal trató de dar una explicación argumentando que estos son actos de propaganda, particularmente porque los grupos del crimen organizado han ido perdiendo fuerza y esto fue un intento por demostrar lo contrario, que siguen manteniendo cierto poderío en las regiones donde se manifestaron. ¿Qué opinan de esto? Claro, Buenas noches, David. Si Sí. quieren, si quieren participo yo primero rápido, nomás para poner los temas un poquito que creo que están sobre la mesa alrededor de esta crisis o esta ola de violencia que azotó al país. Primero que nada, como que o sea, hace falta una investigación profunda, ¿no? Aprovechando que hay algunos detenidos por ahí de cómo funcionan o cómo los cárteles operan para desatar pues estos protocolos de, pues no, la palabra ya la discusión de terrorismo, no terrorismo, ya ha estado discutida en los medios, pero estos mecanismos de generar incendios, tapar carreteras, que ya lo hemos visto, pues ya tenemos 12 años de guerra aquí en México y ya cada vez se ven con más frecuencia, ¿no? Entonces, pues analizar bien cómo funcionan los cárteles y cómo hacen esos actos y tener planes, ¿no? Así como tenemos planes para huracanes, tenemos planes para sismos aquí muy practicados en la Ciudad de México, debe haber un plan de cómo reaccionar ante Ujú. estos casos, ¿no? Porque van a seguirse dando, porque ya es una estrategia que adoptaron los grupos criminales y hay que pues, prepararnos porque se va a seguir dando y pues que debe haber una forma pues eficiente de reaccionar. Hasta el momento en comunicación, pues sí, el presidente ha estado comunicando de repente hacia el lado de lo político, ¿no? Que se ha sobredimensionado esto en los medios. La verdad es que no, esto es escandaloso. Estamos ante una situación, un pico, ¿no? Como si fueran picos de la pandemia, así hay picos de violencia en esta historia larga de violencia en México y ahorita estamos obviamente en uno de ellos. Pues sí, obviamente es alarmante echarle la culpa a la oposición y luego la oposición echarle la culpa al gobierno. Bueno, ¿no? Se politiza el tema cuando en realidad no importa el partido que esté, no importa cuál sea el gobernador, cuál sea el presidente municipal, pues no nos han dado soluciones. Ujú. Y pues sí, yo creo que con eso, o sea, faltaría pues saber bien de fondo cómo funcionan estos actos y ver qué vamos a tener que hacer cuando sean los siguientes, ¿no? Valeria, agregando lo que dice Jorge Luis, incluso vimos como en Zacatecas, en Fresnillo, pues en una biblioteca reúnen a los niños y les dan clases de cómo cuidarse ante una balacera. O sea, sí hay de alguna manera cierta reacción por parte ya de la sociedad. No nos va a empezar a quedar de otra que aprender a qué hacer, ¿no? sí, claro, pues lamentablemente hablar de violencia en el país no ha sido únicamente los eventos que vivimos hace un par de días en los estados que ya mencionaron, sino son acontecimientos que ya hemos vivido hace ya de más de 12 años, ¿no? No solamente cuestiones de homicidios, sino también desapariciones, feminicidios, desplazamientos forzados. Esta situación de violencia que se vive en el país ya es algo tan grave que llega al extremo de tener que preparar a los niños e incluso a las mismas maestras luego que están en el aula y les puede tocar este tipo de eventos de cómo saber reaccionar, porque lamentablemente el crimen organizado que es quien está detrás de todo este asunto, pues no mide contra quién va, ¿no? Entonces, sí es una situación que ya se salió de control y que lamentablemente cada vez que llega un gobernante nuevo al poder,
pues se escucha la promesa y se añora que se cumpla un control con la inseguridad que se tiene. Sin embargo, pues esta no ha llegado. Tan solo en lo que va del sexenio ya suman 121,000 homicidios, que es más que los sexenios anteriores, ni siquiera el pasado, sino de todos los demás, ¿no? Entonces sí es una situación difícil porque pues la estrategia de seguridad del actual gobierno claramente no está funcionando y lamentablemente yo no sé si de aquí a final del sexenio dé tiempo de que se cree otra estrategia de seguridad y que se pueda implementar, ¿no? Pero pues mientras vivimos totalmente una cuestión de seguridad grave, que tan solo el 67% de la población se siente insegura según datos del INEGI. Gamaliel dice, Fer, no está funcionando la estrategia de seguridad. El gobierno tiene otros datos y no solo eso, dicen la estrategia no se cambia. Bueno, claramente aquí estamos ante una gran crisis en materia de seguridad y es lamentable que ya desde hace varios meses, varios días, encendemos la radio en la mañana y escuchamos el asesinato de dos sacerdotes, ¿no? Ahora sí que ya ni los sacerdotes se salvan de estos actos de violencia atroz, en lo mínimo éticos, y que ahora ya incluso ha llegado a afectar directamente a los ciudadanos, ¿no? El crimen organizado parece que ahora está molesto con los ciudadanos, con la persona de a pie, con quien va a trabajar. Vemos videos de que sin más ni más se empiezan a balacear a un establecimiento, a personas que están dentro del establecimiento, y hemos llegado ya al grado en que incluso funcionarios públicos han tenido que decir o han tenido que publicar algún video casi pidiéndoles el favor a los delincuentes de que le cobren las facturas a quien no se las pagó, ¿no? No a los ciudadanos. A ese nivel hemos llegado y creo que si hemos llegado a ese nivel es claro que debemos poner una especial atención en cómo vamos a combatir este crimen organizado que cada vez es menos ético, que se va contra quien no puede defenderse y que parece ser que no es una prioridad o un tema que esté pronto a solucionarse, ¿no? Entonces creo que urge tomar cartas en el asunto porque cada día va empeorando esta situación. Valeria, las autoridades tampoco aceptan lo que en otros lugares se reconoce como un acto terrorista, como este hecho que un grupo comete para infringir o provocar terror en la sociedad, que claramente fue lo que yo siento que se vio, por lo menos en Ciudad Juárez y en algunas ciudades de Baja California, Tijuana, Mexicali, Ensenada. Ellos dicen que no es terrorismo. Hoy vemos cómo acribillan al hijo de un alcalde allá en Celaya, Guillermo Mendoza. ¿Tú crees que la gente, que ustedes, su generación, sí lo están entendiendo como terrorismo? Ustedes lo han vivido más recientemente, han conocido más de hechos terroristas en el mundo. Perdón, si quieres voy a tomar la palabra en nombre de Valeria. Sí. Pues miren, la verdad es que, bueno, igual creo que se equivocaron un poquito, soy del CIDE, pero bueno, independientemente de eso, o sea, creo que sí estamos discutiendo cuestiones sumamente, pues, importantes, ¿no? Y aquí, como ya mencionaron mis compañeros, mi compañera y tú también, pues, hay esfuerzos del gobierno por intentar, pues, minimizar esos actos, ¿no? Diciendo que la estrategia de seguridad sí está funcionando, que es la oposición. Sin embargo, creo que, pues, ¿quién más que la población para decirte si fueron actos de terror o no? ¿No? ¿Quiénes son quienes están viviendo esto más que las personas, quienes se han tenido que refugiar, han tenido que dejar de salir, cerrar los comercios? Entonces, aquí estamos viendo también que hay afectaciones no solo sociales, que son graves, claro, como los homicidios, el miedo y la inseguridad, sino también pues económicas, ¿no? Estamos viviendo una época donde hay crisis de agua y aunado a esto, pues cierre de comercios, cancelación de eventos y demás, las afectaciones son muy graves, ¿no? Y es algo de lo que no hablamos tanto. Ahora, en la cuestión de si podremos clasificarlo como terrorismo propiamente, bueno, ahora hablándote de una cuestión más jurídica, pues sí nos tendríamos que meter a un análisis mucho más profundo que tendría más que ver con un poco de derecho internacional, derecho de la guerra.
pero pues ¿quién más te puede decir justamente el terror que esto causa más que la ciudadanía? ¿Ustedes creen que lo han visto así, de ver estas imágenes, no sé, han limitado sus horas de salida, sus lugares de visitar? De repente antes era muy común, yo lo suelo decir, yo de jóvenes decíamos, vámonos a Michoacán, porque de ahí era la familia. Ahora vámonos a Michoacán, ya se la piensa uno tantito. ¿Han cambiado esos hábitos ustedes, su generación, creen que lo ha cambiado? David, soy de Sonora y creo que en cierta medida, pues sí, la situación de violencia sí te hace que tomes las cosas con un poquito más de cuidado cuando estás por allá. Ahorita vivo en la Ciudad de México, pero cuando voy para allá, sí tomas un poco más de cuidado por la situación, ¿no? Sabes que hay pues gente con armas en la calle, ¿no? Lo cual pues no está padre. Pero pues al final de cuentas, y sí, tiene toda la razón Fer, en el sentido de que pues, la definición de terrorismo puede tener implicaciones internacionales y tendrá más que ver con cómo se siente la población, ¿no? Los efectos en el turismo, como bien mencionaste en tu introducción, pues sí, va a haber efectos en que pues estas noticias obviamente llegan a Estados Unidos y otros países y pues genera efectos en el turismo que la pandemia ya les había pegado, ¿no? Entonces, pues eso ya genera terror en los turistas que evita que vengan, ¿no? Pero pues sí, la definición de terrorismo también trae otras cosas, implicaciones internacionales que pues tal vez no valdría la pena todavía poner a estos casos. Pues por ejemplo en Tijuana no hubo ninguna persona fallecida al final, ¿no? Lo cual pues se agradece sí. a una situación tan compleja. Valeria, Gamaliel, sí, dime. Interesante la pregunta respecto a los hábitos que nos haces. Yo creo que a lo mejor nosotros que estamos en la Ciudad de México, bueno, no nos vemos tan afectados, no tan afectados, pero estuvo circulando ahí por Facebook y las redes sociales una imagen de cómo amaneció un municipio vacío, ¿no? Vacío, centros comerciales vacíos, nadie iba por las calles, nadie salía ni siquiera a comprar un atole por la mañana porque estaban muy preocupados de que pudieran haber balazos o algún acto criminal, ¿no? Entonces, creo que estas personas que viven en estos municipios muy asustados por el crimen organizado, invariable y lamentablemente están teniendo que cambiar sus hábitos, al menos hasta que la situación mejore un poco. Y es muy lamentable porque también esa imagen que luego damos al exterior implica muchas cosas, entre ellas no solo el turismo, que también impacta mucho, sino también la inversión extranjera, ¿no? Claro. Dicen, si voy a poner un negocio o una empresa en estos municipios o en estos estados que están altamente controlados por el crimen organizado o que no son combatidos, pues me va a salir más caro el derecho de piso que despegar, ¿no? Entonces, sí es un poco triste ver ese tipo de imágenes, pero creo que es lamentablemente la situación actual y pues creo que hay que poner manos a la obra. Valeria, cierra esta parte con un comentario de un minutito. Sí, claro. Bueno, pues como ya mencionaron mis compañeros, este es un tema que se tiene en la medida de lo posible resolver, y para esto pues va a ser necesaria la participación de los 3 niveles de gobierno y que se trabaje en conjunto para que al menos de aquí al cierre de este sexenio, con esta estrategia mala, considero yo, de seguridad que se tiene, pues puedan bajar los índices de violencia y así se pueda garantizar la seguridad de cada mexicana y mexicano. Así es. Pues gran pendiente, yo creo que este es uno de los principales pendientes que tiene esta administración, el tema de la seguridad, pero hay otro que está todavía más complicado hacia el futuro, que es el de la educación. Regresamos con el nombramiento de la nueva titular, ¿perfecto? No se vaya, regresamos para seguir con la mesa millennial de esta noche. Listo, y ya estamos de regreso con esta mesa millennial con Jorge Luis Moreno, Gamaliel Domínguez, Valeria Jaramillo y María Fernanda Salgado. Y como les comentaba, pues vamos ahora a retomar este tema. Leticia Ramírez Amaya, la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, ya estará tomando posesión del cargo en los próximos días. A 2 semanas de que inicie el nuevo ciclo escolar,
¿Qué impresión les dio el nombramiento de una maestra normalista, pero pues que desde 1994 no ejerce esta profesión por trabajar cerca en otras cuestiones con el ahora presidente de la República? Fer, Valeria, ¿quién quiere empezar? Si quieren, yo empiezo. Por favor. Bueno, pues justo creo que acabas de hacer un comentario muy, muy atinado y creo que puede suceder algo similar a lo que pasó con el nombramiento de la maestra Delfina, ¿no? Que también había mucha expectativa porque era una maestra normal y aquí pues Leticia también es maestra y tiene experiencia en movimientos sindicales. Sin embargo, pues sí tenemos que tomar en cuenta que lleva pues, justo mínimo unos 22 años desde el 2000 que empezó en su cargo de atención ciudadana, que no está presente en las aulas, ¿no? Y que pues tanto la política como el ambiente educativo cambian y evolucionan con el tiempo y estamos en pues un panorama también muy complicado para ella, ¿no? Venimos de la pandemia, bueno, seguimos en la pandemia donde hubo una deserción escolar de aproximadamente unos 5 millones de estudiantes a nivel básico y unos 300,000 en educación media superior. Estamos hablando de que México tiene uno de los sistemas educativos más grandes del continente y bueno, esta es la tercera titular de la SEP que tenemos en este sexenio. Entonces, pues yo veo un panorama bastante complicado, ¿no? Y esto aunado a que hace falta aterrizar los nuevos planes y programas de estudio que han estado proponiendo, ¿no? Lo cual yo veo pues bastante complicado porque no le queda tanto tiempo al sexenio y pues ya sabemos cómo sucede normalmente, ¿no? Que cambia de sexenio, cambio de planes, se tira a la basura lo anterior y se establece un nuevo plan, lo cual pues puede ser muy perjudicial porque estamos hablando en una cuestión de educación donde estos planes pues realmente van a tener efecto en un mediano plazo, estamos hablando de unos 6 a 12 años. Entonces ese es el panorama que yo estoy viendo, al menos por ahora. Vale, Valeria, presentaron ayer incluso estos nuevos planes y el panorama es incierto, por decirlo menos. ¿Tú cómo lo ves? Claro, pues como ya decía la compañera Fernanda, desgraciadamente ya está a nada a que termine el sexenio y con ello pues lo que se está ahorita planeando llevarse a cabo va a terminar dándole la vuelta. Y esto pues es una desgracia porque al final del día quienes terminan perjudicados son las y los alumnos del sistema educativo mexicano. Tan solo en 2013 ya teníamos como una advertencia de la UNESCO de que en América Latina y el Caribe se estaba atravesando por una crisis en el aprendizaje, ¿no? Y pues bueno, ¿cuántos años han pasado y todavía no ha habido grandes cambios? Ahora con la pandemia, desgraciadamente, también hubo una pérdida en el aprendizaje y el programa de Aprende en Casa, si bien fue como lo que se pudo hacer en lo inmediato, pues no ha sido un programa que haya dado los resultados que tal vez hubieran esperado. Y también, para ser honestos, no hay como tal una evaluación de qué tan bien o mal funcionó el programa. Sin embargo, sí ha habido ya algunos estudios, por ejemplo, ahorita les digo bien de dónde para darles el dato, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, en donde sí se comprueba que desgraciadamente hubo una pérdida de aprendizaje y desafortunadamente también son en los niños que están en peor posición económica, ¿no? Que son niños pobres que entre 10 años perdieron un 25% de aprendizaje en comprensión lectora, ¿no? Entonces esto es grave. Esperar que la secretaria que esté en este momento pueda hacer algo, tampoco es como pedirle que arregle un problema de ya hace años, en menos de 2 años pueda arreglarlo, pero sí se tiene que hacer algo, no solo en este momento, sino también para quien venga después. Gamaliel, y el sindicato y la coordinadora muy tranquilos, no se ve por dónde andan, ¿no? Sí, ahorita están muy tranquilos al respecto y sí ha habido preocupación y muchos comentarios al respecto de la nueva designación. Pareciese ser que es una funcionaria que si bien ha estado en el sector público, tal vez su trayectoria es un tanto cuestionada. Lo que a mí me agrada es que es maestra. Seguramente debe de conocer algunas necesidades de los maestros, ¿no? Pero al día de hoy no solo debemos velar por las necesidades de los maestros, sino las necesidades de los alumnos, ¿no? Hace falta quien conozca las verdaderas necesidades de los alumnos, hacia dónde hay que dirigirlos. La educación siempre va a ser la catapulta
de todo país hacia el desarrollo. Si no hay especial atención en la educación, entonces no vamos a poder crecer como país. No le quedan muchos años a la administración en este caso. Ojalá que en este poco tiempo pueda realizar algún cambio sustancial a la educación. Tiene encomendada el seguimiento a la reforma educativa que hubo. Escuchamos que va a haber en 30 planteles el plan piloto de este nuevo sistema. Y yo creo que ese plan piloto nos va a poder dar una idea de si lo que se planea hacer puede funcionar e incluso si es correcto. Entonces, habrá que estar atentos. Tengo entendido que lo van a hacer gradual, lo van a implementar en varias escuelas poco a poco. Y bueno, si funciona, qué mejor, ¿no? Y si no funciona, bueno, siempre va a haber la oportunidad a lo mejor de redireccionar, de cambiar algunas políticas. Todo, insisto, con un fin en el que beneficie tanto a los profesores, tanto en la manera de dar clase y siempre velando por los alumnos. Ojalá que esa sea el nuevo estandarte de la nueva secretaria y pues ya veremos con el paso del tiempo. Pero, Jorge Luis, se le acabó el tiempo a esta administración, ¿no? Totalmente, se le acabó el tiempo. Sabemos que no ha sido una prioridad del presidente. Su educación propia no fue una prioridad, pues la educación del país tampoco lo es. Y lo ha demostrado, pues entregándole otra vez a los sindicatos, como bien mencionas, la educación. Leticia Ramírez tiene historial de haber trabajado en los dos sindicatos más grandes en el sector educativo de México. Y pues ellos están muy contentos porque se le dio para atrás a la reforma, porque van a poder seguir cobrando plazas sin trabajar, y entonces, pues para ellos, muy bien. Pero yo en lo político hago un análisis de todas las secretarías o todos los secretarios de la Administración Pública Federal que han cambiado, y todos se ve una línea de cerrar trincheras y que cada vez sean más cercanos, ¿no? O sea, empezamos con un secretario de Hacienda, Ursúa, y ahorita tenemos a Rogelio Ramírez de la ONA, Secretaría de Hacienda, es decir, una persona más cercana al presidente que los dos secretarios anteriores, que eran un poco más técnicos, ¿no? Lo mismo con Olga Sánchez Cordero. Me acuerdo cuando estaban anunciando a los secretarios, dije, mira, dos muy buenas secretarías, los dos ya se fueron, y ahora está Dan Augusto, otra persona sumamente cercana al presidente. Estaba Esteban Moctezuma al principio en la Secretaría de Educación, luego estuvo Delfina solamente un año ahí para hacer campaña política, y ahora Leticia Ramírez, alguien que prácticamente es, pues, no sé, demasiado cercana al presidente, un títere, pues, de lo que el presidente quiera que diga, haga, pues no tendrá ningún problema, hoy yo creo, presidente, que no debería ser así, pues no se le ve el perfil a Leticia en ese sentido. Y mientras tanto, pues la pandemia le pegó al sector educativo en toda Latinoamérica, en México especialmente. Los niveles de deserción escolar que hubo, pues naturalmente, pues en una pandemia, en una crisis económica, es normal que esto haya sucedido, pero merecería el futuro de México y la educación pues un nuevo programa, ¿no? O sea, un tamaño de programa social que se dedique a ver cómo hacerle que regresen los alumnos a las escuelas, porque muchísimos dejaron de ir y pues no tienen planeado regresar y no han regresado. Los niveles de deserción escolar en México son altísimos. Así es. Y bueno, el tema es esto, los resultados los vamos a ver en, ¿qué les gusta? ¿10 años? ¿Quién quiere contestar? Sí, justo mencionaba hace rato que los resultados en cuestiones educativas, especialmente cuando estamos hablando de implementar un nuevo plan, son aproximadamente de 6 a 12 años. Entonces, o sea, clarísimo que en este sexenio no va a ser, y probablemente en el siguiente tampoco, ¿no? Porque también tenemos que ver cómo reacciona la siguiente administración ante estos programas de educación, quién queda y si se les da continuidad o no, que justamente normalmente ese es el problema, que no se les da continuidad, ¿no? Y aquí, pues, uno de los conflictos justamente que se está intentando implementar como el modelo de la nueva escuela mexicana. Aunque hay, pues, opiniones encontradas, ¿no? Pero ahora hay que ver cómo se aterriza, cuáles son los planes, cómo lo van a implementar a nivel, pues, de la docencia.
¿no? Los cambios realmente se traducen no tanto en los programas, sino en cómo son implementados en las escuelas. Y eso es lo que nos falta ver qué va a pasar. Y más porque también ahorita tenemos un problema que yo considero pues de bastante urgencia, que tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Se está reduciendo el presupuesto en la educación, y aquí estamos hablando de que pues hay muchísimos estudiantes transitando de educación básica, educación media superior. Y estos últimos 2 niveles son mucho más costosos. Entonces, ante una baja del presupuesto, pues nos vemos ante una pues, clase de crisis educativa, ¿no? Entonces, ahorita habrá que ver cuáles son las primeras acciones que toma la nueva titular de la Secretaría para pues ver cuáles son los pasos a seguir. Pues vamos a estar pendientes. Yo creo que van a ser 2 temas que, aunque pareciera que no, uno muy ligado con el otro, mala educación, problemas en la educación, problemas con los jóvenes que se verán reflejados en problemas de seguridad, de violencia en el país. Jóvenes, Jorge Luis Moreno del ITAM, Gamaliel Domínguez de la UNAM, Valeria Jaramillo de la UAM y María Fernando Salgado del CIDE. Mucho gusto. Creo que sí son la primera vez que platico con ustedes 4 en estas noches de la Mesa Millennial. Vamos a estar, espero, platicando más adelante. Por lo pronto, muchas gracias. Pásenla bien. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Ahí está, en